después de la salvación, lo más importante es la paternidad, según la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vino a traer salvación. Eso fue lo primero que el Señor vino a hacer: traer redención, salvación, vida eterna. Pero juntamente con ello, Cristo vino a revelar al Padre, a mostrar la paternidad genuina de la cual las personas adolecen. Y hemos estado hablando de una serie de mensajes acerca de la paternidad. El texto que estamos trabajando es Efesios capítulo 6, versículo 4. Me trae, por favor, en el escritorio un regalito que hay ahí. Por favor, ahí en el escritorio. Efesios 6, 4. Dios me mostraba y me daba esta pequeña ilustración. Mire, en este texto está resumida el éxito de los padres para criar a sus hijos. Pero cuando usted ve el texto así, de una manera tan rápida, llamémosla así, tan fugaz, de pronto no alcanza a recibir todo el contenido que tiene este. Gracias, José. Y Dios me decía: mire, cada texto que yo les doy a ustedes, este texto es un regalo de Dios. Yo dije: este texto es un regalo de Dios. ¿Sí? ¿Y qué dice el texto? Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Es un regalo este texto. Entonces, cualquier persona, si este es un regalo de texto, cualquier persona lo lee y pasa por ahí ligerísimo. Dios quiere que usted abra el regalo. En estos días que estuve bendecido y alguien me trajo, tuve que abrir un regalo y estaba, había algo. Luego busqué otra, había algo más. Luego busqué, había algo más. Así son los textos de la palabra de Dios. Son regalos, pero hay que meterse en él para poder ver cada bendición que hay en el texto. ¿Cuántos dicen amén? Y este es uno de esos textos, hermano, que es un regalo de Dios, y uno tiene que abrir el regalo y meterse ahí y comenzar a ver: wow, mire lo que hay aquí, wow, mire lo que hay acá, wow, mire lo que hay aquí. Ahora alguien dirá: pastor, está hablándole solo a los padres y los que no lo somos. Bueno, déjeme decirle algo. Primero que todo, no hay nada mejor que tú te prepares para esa magna tarea. Prepárate desde ya, no importa la edad que tengas. Deja que el Espíritu Santo te prepare para ese máximo llamado que tiene un ser humano con Dios, que es ser esposo y padre, o esposa y madre. Es el máximo llamado. El supremo llamado de nosotros es a tener familias bendecidas. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso se requiere preparación. Dos, hay una aplicación más aquí, y la aplicación es que, conociendo este texto, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Tú eres hijo de Dios y tú tienes que tener un claro concepto del Padre. A través de estas enseñanzas, el Espíritu de Dios nos va a liberar de falsos conceptos de nuestra relación con Dios como Padre. ¿En qué sentido? Hay personas, cierto, que son atacadas en su fe permanentemente acerca de: si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto? Si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Esos son conceptos dudosos dentro de la mente de los hijos de Dios, que deben ser removidos y reemplazados por la verdad de un Padre que es inmensamente bueno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? O sea, al mirar estos textos, usted va a crecer en su relación como hijo de Dios con su Padre Celestial. Usted va a conocer más el corazón del Padre Celestial. Usted va a conocer los tratos del Padre Celestial, y esto lo va a edificar de una manera extraordinaria. Y lógico, la aplicación directa del texto a los papás, los que ya lo somos. Es necesario que nosotros apliquemos estas palabras
en obediencia a la crianza de nuestros hijos. El primer paso o la primera parte de este texto que dice, es un mandamiento negativo, o sea, habla de algo que no debemos hacer. Nos dice la palabra: padres, no provoquen a ira a sus hijos. Eso es un mandato muy importante. ¿Qué vemos ahí en ese mandato? En ese mandato vamos a mirar 8 maneras que provocan la ira de nuestros hijos. 8 formas en que los padres con ciertos comportamientos están levantando una generación herida, una generación lastimada, una generación enojada, una generación resentida. Oído a esto, por eso la importancia de esta palabra. En otra versión este texto dice: padres, no irriten a sus hijos para que no se resientan, para que no se levante una generación amargada, una generación enojada, una generación con rencor. La mayoría de problemas sociales que hoy vivimos es porque la generación en que vivimos es una generación resentida, es una generación amargada, es una generación enojada, es una generación violenta, cruel. ¿Y sabe cuál es el origen? El origen es el no haber obedecido el diseño de Dios en la familia. Ese es el origen. Entonces, esta generación que se levanta así, amargada, resentida, rencorosa, muy posiblemente se apartará de Dios y no cumplirá los propósitos de Dios. Por eso para Dios es muy importante que nosotros examinemos con lupa estas palabras de Dios. Además de eso, ¿cuál es la voluntad de Dios entonces para nuestra casa, para nuestras familias? Que de nuestros hijos se formen hijos sanos y no heridos, hijos amorosos y no odiosos, hijos libres y no esclavos, hijos felices y no amargados. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano al cielo y lo bendigo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos los hijos de Dios que están aquí y oro por las familias. Te pido que la unción de tu Espíritu Santo los cubra, primeramente para romper en nuestras vidas toda amargura, todo resentimiento, y podamos ser hijos de Dios sanos, hijos de Dios, Señor, libres, hijos de Dios felices de tener un Padre como tú. Y esa misma paternidad, Padre, se refleje en nuestra casa, en el trato con nuestra descendencia. Levanta tu voz ahí donde tú estás, padre, madre de familia, diga: en el nombre de Jesús, Dios levanta de nuestros hijos, hijos sanos, hijos libres, hijos amorosos, hijos obedientes, hijos sumisos, hijos gozosos y felices para cumplir los planes de Dios. En el nombre de Jesús, así lo pedimos, así lo creemos, Señor, para la gloria tuya. ¿Cuántos dicen amén a esa oración? Dele aplausos a Dios si usted lo cree. Esta es la manera de bendecir nuestra casa, de bendecir nuestra casa. Ahora bien, la aplicación por eso es amplia, no es solamente el mandamiento, no. Lo que Dios me está diciendo, ¿sabe qué es? Muchos hijos de Dios no conocen realmente el trato del Padre Celestial, desconocen las verdades acerca de su corazón. Por eso mismo, porque fueron criados bajo un mal diseño de paternidad. Y cuando venimos al Padre, nos confundimos en sus tratos. Dios nuestro Padre es maravilloso y es un Padre perfecto. Yo dije, Dios nuestro Padre es un Padre perfecto. Y por eso es importante. Mire, al ver estas 8 maneras de cómo se provoca ira a nuestros hijos, usted va a conocer también 8 maneras como Dios no trata a sus hijos. Esa no es la forma en que Dios nos trata a nosotros.
Y por eso es que eso debe ser extensivo en nuestra familia. Amén. Son 8. Claro, en este culto yo no voy a alcanzar a verlas todas. Vamos a ver hasta dónde el Espíritu Santo nos ayuda a dar y entregar el mensaje. Dice así la primera de ellas: el favoritismo. La primera manera de provocar a ira a nuestros hijos, de levantar una generación enojada, resentida, es el favoritismo. ¿Qué es el favoritismo? El favoritismo es, mire esa imagen que está allá. Hay 3 hijos, ¿cierto? Y al preferido se le da la mayor tajada. Y ellos lo ven. Y los demás comienzan a decir: uy, mi papá y mi mamá tienen un hijo favorito, un hijo preferido. Y yo digo a esto: el hecho de que los padres comparen a sus hijos unos con otros, y sobre todo en presencia de ellos, puede ser devastador para el hijo menos favorecido o con menor talento. Cuando los padres continuamente comparan a sus hijos, al talentoso con el menos talentoso, eso puede estar agrietando y lastimando el corazón de los hijos. Y oído esto, tendrá la tendencia a desanimarse. Cuando un hijo se está dando cuenta que un papá, ¿cierto?, tiene de favorito a uno de sus hermanos, el otro, sin querer queriendo, comienza entonces a tener una tendencia a desanimarse, a resentirse, a aislarse y aún a amargarse. Tremendo eso. Tremendo, ¿por qué? Porque el favoritismo de los padres conduce al favoritismo entre los hijos. En otras palabras, cuando los hijos ven que cada papá o mamá tienen su favorito, entonces ellos también se le aplican al papá y a la mamá y comienzan a tener a su papá favorito o a su mamá favorita. Y entre ellos se extiende el favoritismo y dicen: ah, como el favorito de mi papá y mi mamá es él, entonces él debe ser también el favorito entre nosotros. Comienza a tener una influencia. El favoritismo no es la manera en que Dios ejerce su paternidad. Dios no tiene hijos favoritos. Yo dije, Dios no tiene hijos favoritos. Dios no mantiene comparándonos. O Dios no mantiene a nosotros, ¿cierto?, alardeando de lo que hace un hijo y de lo que no hace uno. Porque eso nos lastimaría. Eso nos dañaría. Tú tienes que conocer tu relación con tu Padre Celestial y decir: bueno, Padre, si tú no tienes hijos favoritos, ¿cuál es la manera de tratarnos? Dios trata a todos sus hijos como fueran favoritos. Los preferidos de Dios son todos los hijos de Dios. Levante su mano y bendígase con estas palabras: soy el hijo favorito de Dios. Dígale: soy parte del pueblo preferido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que está a la derecha y el que está a la izquierda suyo también lo es. ¿Por qué favorito? Favorito significa una persona que se favorece. Y la verdad es que todos nosotros como hijos de Dios fuimos favorecidos por la gracia de Dios. Fuimos escogidos sin merecerlo. Fuimos adoptados como hijos de Dios por la gracia de Dios. No lo merecíamos, pero Él en su buena voluntad te escogió, te llamó, te limpió, te adoptó, te dio el poder para creer en Jesucristo y ahora tú te gozas en el privilegio de ser hijo e hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me parece maravilloso. Ahora, aplicado en el hogar, aplicado en la iglesia, ¿sí? Los líderes ejercemos cierta paternidad también. No podemos, oído a esto, ejercitar nuestro liderazgo con favoritismos. No podemos tener hermanos favoritos en la iglesia. No podemos tener, ¿cierto?, miembros de un equipo favorito, porque eso lastima. Eso hiere
Y eso produce lógicamente un sentido de resentimiento, de aislamiento. Por eso la palabra de Dios nos enseña que debemos evitar esta conducta. El ejemplo bíblico, Génesis 25, dice la palabra de Dios aquí: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Un ejemplo de dos gemelos que ustedes conocen mucho. Y mire lo que dice la escritura: y salió el primero rubio, y era todo velludo como una peliza, y llamaron su nombre Esaú. Llamaron Esaú al primero. Luego dice que después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Estaba grande, ¿no? Y mire lo que sigue diciendo. Luego dice la palabra: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. El uno desarrolló una personalidad de la casa, de estar más hacia afuera, de ir a hacer trabajos externos. El otro desarrolló una personalidad a ser más casero, a estar más quieto en la casa, a acompañar más a la mamá. ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios, oiga esto: y amó Isaac a Esaú. El favoritismo empezó a mostrarse. El papá se identificó más con el trabajador que con el casero, ¿sí? Con el que trabajaba externamente. Se comenzó el papá a identificar y dice que lo amó a él, prefirió amarlo más a él. Y luego, ¿qué dice? Porque comía de su casa. Claro, el hijo mayor entonces trabajaba en el trabajo que a su papá le agradaba, y el hijo era tan productivo que hasta el padre lógicamente recibía del beneficio de ese trabajo. ¿Qué pasó con el otro? Dice la palabra: más Rebeca amaba ¿a quién? Amaba a Jacob. Hijos favoritos. El papá tenía su favorito y su mamá tenía su favorito. Cuando usted estudia el origen de esta familia y se da cuenta del desenlace de esta familia, usted se va a dar cuenta lo trágico que es alimentar el favoritismo en una casa. Isaac debió de amar a los dos por igual, a pesar de sus talentos siendo diferentes. Y lógicamente la mamá debió amar a los dos, a pesar de que los dos eran muy diferentes. Parece ser que Esaú era más cariñoso con papá y Jacob era más cariñoso con mamá, y se fueron ganando cada uno, pero la familia comenzó a partirse. El favoritismo divide. ¿Qué dije? El favoritismo divide. Cuando tú comienzas en tu corazón a tener un favoritismo por alguien, eso trae división. Los hijos que tienen como papá o mamá a alguien favorito divide. Ahora, hablo cuando una familia está constituida de papá y mamá. Lógico, cuando solamente le tocó al hijo trabajar con su mamá, pues lógicamente su hijo siempre va a estar cerca de su mamá porque su mamá hizo su trabajo de papá y mamá, y viceversa. Pero cuando los dos están, necesitamos desarrollar un amor sin favoritismo, desarrollar un amor sin preferencias, porque eso divide una familia, eso divide un hogar, eso divide una iglesia. Aló. Es que mi pastor favorito es este. Es que mi pastor preferido es este. No, Dios no te llamó a tener pastores favoritos. Dios te llamó a tener un pastor o el equipo pastoral, y ellos, ¿cierto?, cumplen una función en cada una de nuestras vidas.
¿Para qué? Para que nosotros no tengamos un corazón separatista, ni de preferencias que dañe el diseño de Dios en la familia y tampoco en la iglesia. ¿Oído esto? ¿Qué le sucedió a Isaac y a Rebeca? Le resumo. Primero, por ese favoritismo, entonces Jacob engañó a su padre por consejo de su madre. La mamá, como favorecía tanto a Jacob, le dijo: yo escuché que tu papá ya se va a morir y escuché que él quiere darle la bendición a Esaú. Y mira el consejo: vaya y se le adelanta, vístase como Esaú y traiga de la casa que yo tengo allá en el patio y hágase pasar. La misma esposa, por favorecer a uno de sus hijos, engañó a su esposo. ¿Sí ve cómo repercute esto de los hijos? Engañó a su esposo, no le importó traicionar la lealtad a su esposo. Y ella ideó la estrategia para que su hijo preferido fuera favorecido por su esposo y que el otro fuera dejado. Primera consecuencia del favoritismo: daña una relación de matrimonio. Segunda consecuencia, dice la palabra de Dios que cuando Jacob fue y se hizo pasar por Esaú, recibió la bendición de Isaac, de su padre, e inmediatamente que Esaú se dio cuenta, lo aborreció. Segunda consecuencia del favoritismo: hay odio entre hermanos. Esaú aborreció a Jacob tanto que cuando usted lee la historia dice: lo quiero matar porque se robó mi bendición. ¿Se da cuenta lo duro que está pasando de eso? ¿Sí? Por eso ser padre, hermano, es un llamado excepcional, pero se necesita sabiduría de Dios. Se necesita el diseño de Dios en nuestro corazón. Tercera consecuencia: por el favoritismo de tanto Isaac como Rebeca, de sus hijos, oído a esto, perdieron a sus hijos. ¿Por qué los perdieron? Porque la palabra de Dios dice que Saúl se fue de la casa enojadísimo y fue a hacer tienda a otro lado y se separó de su familia enojado. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Y Jacob, por el miedo que le tuvo a Esaú, también salió y se fue lejísimo para no tenerse que ver con su hermano, para que lo siguiera lastimando. Y el papá y la mamá se quedaron solos, sin el amor de sus hijos, porque los levantaron en un ambiente de favoritismo. ¿Por qué estoy tan pausado? Para que se dé cuenta de que nosotros necesitamos de Dios. A nosotros nos tocó que levantar. Es más, a todos nosotros hemos vivido una paternidad que no fue con el diseño de Dios. A usted y a mí nos levantaron con una paternidad equivocada. De pronto usted vivió en su casa lo que era tener un hijo. En nuestra casa, aunque hay veces se niega, ¿no? Nosotros veíamos que había un hijo, por ser tan obediente, por ser tan calmado, por ser el que no dio trabajo, pues nosotros veíamos que a él lo beneficiaba más. Ahora, en el caso de algunos hermanos decíamos: él se lo merece, porque él no puso trabajo, porque él no sacó lágrimas, porque él no disgustó, se lo merece. En cambio hay otros que decían: no. Yo me di cuenta que dentro de mi familia alguien se resintió. Digo: es que usted, papá y mamá, ustedes al que más querían era Julanito de tal. En cambio a mí me pegaban, a mí me dejaban lo peor, a mí me lastimaban. Y creció con una raíz de amargura que solamente cuando llegamos a Cristo, el Señor la cortó, el Señor la arrancó, el Señor la sanó, la restauró para poder seguir el plan de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cómo creciste tú en tu casa? Porque estamos dejando que el Espíritu Santo de Dios examine nuestro corazón y examine tu estructura como hijo. ¿Cómo fuiste levantado? ¿Por qué? Porque si tienes una estructura enojada, amargada, que te resientes por todo, déjame decirte que Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurarte, pero lo que Dios quiere es que abras tu corazón y reconozcas que hay algo que te está afectando tu personalidad y tu manera de tomar decisiones con Dios. Porque recuerde que una persona herida, una persona resentida, toma sus decisiones y escoge desde su herida, desde su resentimiento, escoge ello. Y hay veces las personas, hermano, el diablo aprovecha eso para armarle películas a la persona, a hacerle pensar de que toda autoridad que es colocada sobre ellos quiere lo malo para él. Toda autoridad que Dios coloca sobre su vida es que me la tiene montada, es que no me reconoce. Un jefe, un líder, un pastor comienza a sentir eso. ¿Por qué? Porque su corazón todavía está lastimado. ¿Sabe qué yo veía en la administración de hace 8 días? El Espíritu Santo de Dios me mostraba algo y me decía: mira, en la iglesia aún hay líderes y hay gente de la iglesia que en algún momento de su historia le tiraron como una granada emocional. ¿Usted sabe de qué se compone una granada? De pólvora y esquirlas de acero. Y las personas que reciben ese impacto, se les entierra esas esquirlas, hablando desde el punto de vista literal. ¿Y sabe qué pasa? Que la persona se recupera. Sí, si queda viva, se recupera de las heridas superficiales, pero hay unas tan profundas que el hierro se quedó allá metido y ni cuenta se dio. Y Dios está diciendo: para la próxima etapa de liderazgo, para la próxima etapa que yo tengo para la iglesia, quiero meter mi mano y voy a abrir heridas viejas para sacar pedazos de acero viejo que se quedaron incrustados en muchos, porque no están recibiendo mi paternidad y no pueden ser extensiva la paternidad de Dios en su vida. ¿Me está oyendo? ¿Serio eso? Por eso el Señor es el que me manda aquí a qué es lo que yo tengo que predicar. Yo no predico lo que quiero, yo predico lo que Dios me manda a predicar aquí. Esto del favoritismo, padres de familia, revisémoslo. Ay, pastor, pues es que uno se va a inclinar a amar al que es más obediente. No está bien. No está bien, porque estás criando un hijo resentido dentro de tu casa. Esa tendencia tiene que ser controlada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Que nuestros hijos vemos que los amamos a ambos, o a los 3 o a los 4 que te haya dado. Que nuestros hijos vean. Y si hubo en algún momento una preferencia que esté afectando la relación entre ellos, es el momento en que el Espíritu Santo de Dios te dé la valentía y llames a tus hijos y les aclares que si de pronto hubo una mala interpretación de tu paternidad, por favor aclares de que tú amas a tus hijos por igual, que los amas profundamente. Dios te está mandando a sanar tu casa. Yo dije, Dios te está mandando a sanar tu casa. Ah, pastor, yo no tuve esa. Bueno, gloria a Dios. Pero revisa el vocabulario de tus hijos cuando ellos hablan, aún en chiste, cuando dicen: es que mi papá el que más quiere es a Julanito. Es que mi mamá el que más quiere es a Julanito. Esas palabras no son inocentes en una casa. Y con amor hay que aclararlas y decirles: está bien que ustedes chaseen con eso, pero a nosotros no nos gusta como padres. Tienen que saber que los amamos igual, que hemos invertido nuestra vida igual por ustedes, que nos hemos esforzado igual por los dos,
que los hemos comprendido a los dos, que los hemos perdonado a los dos, que los hemos ayudado a los dos y no hemos hecho ninguna diferencia para que ustedes hablen de eso, porque eso es sanidad en la casa. Que alguien me diga amén y le dé un aplauso a Dios por eso, amén. Segundo, otra manera de provocar a ira a los hijos, ¿sí? Dice la palabra de Dios, es la hiperexigencia. ¿Qué es la hiperexigencia? La hiperexigencia es un empuje excesivo hacia el logro de metas por fuera de los límites razonables. Cuando hablamos de la hiperexigencia, estamos hablando de padres excesivos cuando empujan a sus hijos a ser justamente los mejores en todo sin importar su parte emocional. La hiperexigencia, según los psicólogos de nuestra época, los sociólogos y las personas que estudian a la niñez, nos dice que es uno de los grandes males, porque estamos teniendo niños agotados a temprana edad. Estamos teniendo niños desgastados. Estamos levantando niños cansados, estresados, angustiados a temprana edad. Y entonces un hijo puede sentirse tan presionado a tener éxito que queda destruido. La hiperexigencia que un hijo sea exitoso en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, en su llamado, en su empresa. Oído a esto, esa no es la manera en que Dios ejerce su paternidad con nosotros. Dios es un Dios balanceado y uno tiene que aprender a conocer el corazón del Padre. Hay personas que malentienden a Dios y malentienden el ambiente de la iglesia. Hay gente que se levantó en un ambiente demasiado autoexigente. Y eso es una herramienta, claro, para progresar, de disciplina. Hay cosas positivas, pero hay cosas que también se comienzan a inclinar hacia la parte negativa. Y es que un hijo puede sentirse tan presionado a tener éxito que queda destruido al darse cuenta de que nada que haga o pueda hacer es suficiente para agradar a sus padres. Entonces el hijo se esfuerza desde la temprana hora del día hasta tardes horas de la noche para hacer sus tareas, para ser el mejor, para ser sobresaliente. Y termina su labor mostrando los frutos y el papá y la mamá no le reconocen y dicen: listo, lo lograste, ahora vamos por nuevos logros. Y no le dan una pausa, y no le dan un alto, y no le dan justamente un respiro para que el hijo pueda llegar a tener la suficiente renovación. ¿Sabe? De aquí hablamos, por ejemplo, de padres que quieren alcanzar sus fantasías no alcanzadas a través de sus hijos. Hay padres que quieren exigirle a sus hijos lo que ellos no lograron en su vida académica, en su vida financiera, en su vida. Esto se ve mucho en el ámbito deportivo. Cuando se vuelve hiperexigencia y no le importa a los padres cómo se sienten sus hijos, si están cansados, si están desgastados, sino vaya y hágale para que usted logre mejores tiempos, mejor rendimiento. Y no sabe que por dentro lo está reventando. Igual pasa con el liderazgo. El liderazgo que Dios nos ha dado no puede ser hiperexigente con las personas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque la hiperexigencia solamente va a desarrollar una persona de que él le agrada a Dios y a los demás es a través de sus logros, y esa no es una forma sana de ver la vida. Yo no agrado a Dios solamente por el fruto que yo doy. Por mí fuera ya me había ganado a todo Popayán.
por mí fuera a predicar a todos los días de 7 de la mañana a 10 de la noche y mantuviera ocupado en la causa de Cristo, por mí fuera. Pero Dios me ha enseñado algo, me dijo, hay otras formas de agradarme a mí y no solamente predicar. Hay otras formas. Y yo le digo, ¿y cuáles otras formas? Dale la palabra a tus hijas. Críame a tus hijas para mí. ¿Cuáles otras formas? Sí, oído a esto. Comienza a involucrar más en los asuntos domésticos. Comienza a involucrarte más en esto. Comienza a involucrarte más en esto. Cosas que antes no hacía y que son agradables a Dios y que son edificantes para el desarrollo de la personalidad de un ministro. Oído a esto. Aquí tengo la historia. A mí me llamó la atención esta historia. Una joven que la confinaron a un cuarto lleno de barrotes. La propia familia le tocó que hacerle como una celda en la casa, así llena de barrotes, y ella quedó confinada ya con un trastorno, en un estado de trauma tan severo. Y entonces llamaron a un pastor para poder mirar qué era lo que le pasaba. Lo tremendo cuando el pastor llegó es que se dio cuenta de que esa familia era cristiana. Eran creyentes. Y entonces a esa jovencita la habían presionado de forma incesante para que fuera la chica más popular, para que fuera la mejor estudiante de la clase, para que fuera la mejor deportista, para que fuera la que danzara mejor en la iglesia, para que fuera la mejor en todo. Y no se estaban dando cuenta, lo que estaban destruyendo era su corazón. Y llegó el momento donde ella entonces se metió en todo. Era la reina estudiantil, ella era la líder de coreografía, ella era la que animaba, llegó a ser modelo. Y la presión hacia la excelencia se volvió tan excesiva que sufrió un colapso mental. Llegó un momento donde se le desconectó el sistema nervioso y quedó en estado traumático catatónico, le llaman a eso. Y entonces quedó en vida, pero sin responder a nada. La dañaron. El pastor entró y el Espíritu Santo de Dios liberó, porque Él tiene el poder para liberar. ¿Cuántos dicen amén? La sanó, la restauró y la regresó a la casa. Él tiene el poder para hacerlo. Pero cuando regresó a la casa, los papás no cambiaron su modelo equivocado de ejercer paternidad. Y cuando la vieron sana, le pusieron otras exigencias. Finalmente, cuando ella comenzó a recibir otra vez esa exigencia, terminó cometiendo suicidio. Se mató. Y en la carta de despedida decía: no me importa qué voy a hacer, solo sé que nunca voy a satisfacer a mi mamá. Wow, qué tremendo el final de semejante hija con ese potencial. Un final triste. ¿Sabe que hay un texto que me llamó la atención, aunque no tiene que ver con la paternidad, sí tiene que ver con el principio? Porque este principio se aplica a la relación de pareja, también se aplica a la relación de liderazgo. Miren lo que dice Jueces 16:6, hablando de un momento que pasó Sansón. ¿Usted con quién relaciona a Sansón? Con un hombre que fuerte, ¿cierto? Un hombre con poder, con fuerza. Y a pesar de todo ese potencial, el enemigo le colocó a alguien cerca de él. Y mire este texto para que usted lo mastique espiritualmente. Dice: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego, ¿sí?, que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser ¿qué? Dominado. Pero ese
esa es la experiencia que está viviendo justamente Sansón. Y cuando le dice lo siguiente, le está rogando a él hacer algo. Pero mire el versículo 16 de este mismo capítulo. Este sí es. Dice: y aconteció que presionándole ella, ¿cada cuánto? Tengamos cuidado esto en el matrimonio, cuidado con esto en la familia. Presionándole cada día. Presionándole cada día. Mire, la mayoría de personas nos hemos levantado bajo presión. Y de pronto cuando alguien no ejerce presión sobre nosotros, pensamos que no nos ama. O pensamos que nos está dejando sueltos. Pero no es así. Tenemos un concepto errado de paternidad. ¿Sabe qué dice? Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, mire lo que sucedió. El alma de Sansón, un hombre investido con fuerza, con poder, un hombre investido para hacer grandes cosas, pero la presión, la hiperexigencia de su compañera sentimental lo llevó, dice, su alma fue reducida ¿a qué? ¿Usted sabe definir esta frase? ¿Qué significa que un alma sea reducida a mortal angustia? ¿Qué significa? ¿Que se quería qué? Se quería morir. ¿Usted se imagina una esposa así? Que comience a presionar a su esposo, que comience a presionarlo como esposo, que lo comience a presionar como padre, que lo comience a presionar como trabajador, que lo comience a presionar como proveedor, que lo comience a presionar como responsable de lo que sucede. ¿Sabe qué sucede con la hiperexigencia? Reduce el alma del que sea a mortal angustia. En otras palabras, está provocando una muerte espiritual, está provocando una muerte emocional y está provocando una muerte aún en su vida misma física. ¿Usted se imagina un papá y una mamá con hiperexigencia con sus hijos? Porque la mayoría de personas quieren lograr cosas que no lograron ellos a través de sus hijos. Ahora, Dios nos promete de que a ellos les va a ir mejor que a nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a hacer exigencias balanceadas. ¿Sí? Exigencias balanceadas. Revisar que más importante que un logro es el corazón de nuestros hijos. Más importante que una conquista es el corazón sano, el corazón feliz. Un día Dios me llamó la atención a mí como hijo de Dios, porque yo mantenía conquistando logros y conquistaba esto, pero sabe, yo mantenía amargado a pesar de mis conquistas. Yo mantenía resentido a pesar de mis conquistas. Y yo dije, Señor, pero ¿por qué yo no puedo ser feliz? Llegó un momento donde me cansé. Yo dije, está bien, soy un conquistador, logro, doy fruto, pero ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué soy tan inconforme? Y el Espíritu Santo de Dios me dijo, hay esquilas en tu corazón de una mala paternidad. Tú quieres agradarme a mí con conquistas, y la mejor manera para agradarme a mí es que tú seas feliz siendo mi hijo. Y yo decía, enséñeme más eso, Señor, yo no entiendo. Me dijo, yo quiero que sepas que yo no te voy a hiperexigir resultados, porque con eso te voy a lastimar. Y si hay resultados que tú te estás colocando, no soy yo el que te estoy dirigiendo, eres tú. Es tu ambición personal que lo quiere lograr. Hermano, ese día me desbaraté, renuncié a mis ambiciones y le dije, Señor, enséñame a tratar contigo y enséñame a recibir tu amor y enséñame a cómo ser un verdadero hijo de Dios entonces. Y desde ahí empezó un camino diferente. Oído, ya era pastor, ya había caminado unos 7 años en el ministerio,
Pero Dios vino a romperme este tipo de falsos conceptos. Dios no es un Dios que te va a estar exigiendo a ti resultados. Dios no es un Dios que te va a exigir resultados para que tú le agrades. No. ¿Sabes? Dios lo que está esperando es que tú tomes tu estado, tu condición y tu posición de hijo y seas feliz a pesar de que no hayan resultados todavía. Ese es el orden. Padre, yo quiero que tú veas en mí un hijo feliz, gozoso del privilegio de ser hecho hijo de Dios, de ser heredero de Dios, a pesar de que todavía no me gano a todo Popayán para Cristo, a pesar de que todavía no predico desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, a pesar de que todavía no estoy ocupado como quisiera estarlo en la causa de Cristo. Señor, que cuando me veas un hijo feliz, gozoso de tener un Dios como Padre celestial que eres tú en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un aplauso al Señor si usted lo cree, porque ese es el orden espiritual. Tercero, ¿vamos bien? Esto está suave porque esto es un mensaje más de sanidad interior a corazón abierto. Mire lo que dice desánimo. Este es otro texto que es importante, los padres que desaniman a sus hijos. Colosenses 3:21 dice la palabra del Señor: padres, no exasperéis. Esa palabra exasperar justamente es esa. No provoquen a ira, no provoquen a enojo. Otra vez el mismo texto, pero dice a vuestros hijos, para que no se desalienten. ¿Para que no qué? Para que no se desalienten. Entonces, el trabajo de nosotros como padres es animar a nuestros hijos, alentar a nuestros hijos, ¿sí? Y ahí que vemos, un hijo que nunca es elogiado o animado por sus padres está destinado a tener problemas. Un hijo que jamás escucha un elogio de su papá, de su mamá, que son las personas más significativas para él. Oído a esto, las personas más significativas para los hijos no son los pastores, no son los profetas, no, son sus padres. ¿Y qué sucede? Si un hijo no recibe un elogio o una palabra de ánimo, ese hijo comienza a entrar en problemas. Si se le dice siempre lo que hace mal y nunca se aprecia lo que hace bien, en poco tiempo perderá la esperanza y se convencerá de que es incapaz de hacer bien cualquier cosa. Tremendo. Cuando los padres solamente señalan lo malo que hacen los hijos y no ven nada bueno en sus hijos, los están desalentando y a la vez están provocando en ellos un corazón resentido. Un corazón que poco a poco va a desarrollar una amargura, una raíz de amargura en sus vidas. Y que algún día se va a manifestar en algún acto de rebeldía o en algún acto de desobediencia o en algún acto en contra de sus padres. Por eso es tan importante revisar cómo está nuestro corazón primeramente como hijos de Dios y cómo estamos ejerciendo la paternidad en nuestra casa. ¿Por qué? Los padres siempre pueden hallar alguna cosa que el hijo en verdad hace bien y deben manifestarle su aprecio al respecto. Es necesario revisar nuestros hijos y no solamente estar señalando las cosas malas, todos los actos malos, condenarlos y juzgarlos por ello. No, Dios no es así. Gracias por ese amén solitario. Usted se da cuenta que nuestro Padre Celestial siempre habla palabras de ánimo. El legalismo y la religión nos ha hecho malentender la paternidad de Dios. Un Dios castigador, un Dios lleno de ira, un Dios que está listo a castigar la desobediencia. Y esa es una imagen incorrecta de Dios. Si así fuera Dios, hace rato la humanidad no existiera. Dígame algo. Hace rato la raza humana estuviera extinguida. Hubiéramos
una raza extinguida hace rato. Si Dios, si fuese así como lo describen algunos, lleno de ira, lleno de juicio, hace rato hubiera acabado con todos nosotros, porque razones le hemos dado bastantes. Pero Dios es un Padre bueno, es un Padre que alienta, que anima. Es un Padre, y nosotros en el liderazgo tenemos que aprender, ¿sabe? Yo le llamo la atención a los líderes, todos nosotros somos llamados. Si hay un trabajo que debemos hacer hoy en día, es alentar y animar a la gente. Porque cuando ellos van a sus casas, encuentran sus esposos en problemas, encuentran que su papá es esto, que la mamá es esto, que el hijo es esto. Todo el ambiente que vivimos afuera en el mundo prácticamente está diseñado para desanimarnos. Y entonces cuando llegan a la iglesia y encuentran un líder que solo señala el incumplimiento, la falta de compromiso, solo señala lo que no hizo bien, solo señala lo que no cumplió, lo que no completó, lo que hace es cargarlo más de desánimo. Por eso, por encima de todos, las fallas, por eso las canciones que estamos cantando ahora en la iglesia son intencionales. Cánteme a pesar de mí un pedacito. A pesar de mí, de mis defectos, a pesar de mis fallas, a pesar de mis debilidades, Dios sigue siendo mi Padre. Y Él, oído a esto, no está para desanimarnos. Por el contrario, cuando tú vienes aquí, siempre te va a dar una palabra de ánimo y te va a decir: hijo, a pesar de eso te sigo amando, a pesar de eso te quiero ayudar, a pesar de eso te quiero usar, a pesar de eso te quiero sanar, a pesar de eso te quiero bendecir, a pesar de las dudas de tu fe, a pesar de tu fe desgastada, yo te tengo cubierto en mis brazos, yo te tengo cubierto en el hueco de mi mano, no te voy a soltar hasta que aprendas que yo te escogí y te escogí para siempre. ¿Y cuántos dicen amén a eso? A pesar de seamos como seamos. Wow. Y eso no es lo que hace un padre con sus hijos. Esa paternidad tenemos que extenderla a nuestra casa y a la iglesia. ¿Sí? Yo recuerdo que un tiempo donde mi carácter era así, muy volado, más que lo que era antes. Volado. Y yo recuerdo que la iglesia no se congregaba cuando llovía. Por ejemplo, hoy que hay mundial, tenemos la final. Yo soy aficionado al fútbol y por favor nadie me vaya a decir quién va a quedar campeón porque lo dejé grabando. ¿Sí? Usted sabe qué es venir a la iglesia en medio de una final de fútbol. Y yo recuerdo, hermano, que ay, donde no vinieran a la iglesia, hermano, y yo veía por ahí sillas que no vinieran, esos hermanos carnales, esos hermanos endemoniados. Hermano, llega un momento donde el Espíritu Santo le va ayudando a uno a madurar y dice: no, usted viene aquí, usted lo que va a recibir de Dios es una palabra de ánimo, una palabra de aliento. El Señor te va a decir: no temas, ten ánimo, yo te sostengo de tu mano derecha. No caerás más de lo que tú piensas que vas a caer. Yo te sostengo, yo te bendigo. Yo estoy haciendo algo que tú no entiendes, pero confía en mí, que yo sé lo que estoy haciendo en tu vida y en tu casa. Que alguien me diga amén a eso. Siempre nuestro Padre Celestial tendrá palabras de ánimo, tendrá palabras de aliento para levantarnos y para ayudarnos a seguir adelante en un medio tan difícil, en un ambiente, en un mundo tan cruel, donde solamente hace es desanimar. Por eso es tan importante. Mire el ejemplo que tenía David con Salomón. Primera de Crónicas 28:20 dice la escritura: dijo además David a Salomón, dentro de las cosas que instruyó, ¿sí? Por eso para mí un ejemplo de paternidad vimos hace 8 días Isaí. Y David copió la paternidad de Isaí
y luego la quiso transmitir en Salomón. Y una de las formas para que Salomón pudiese lograr cumplir el propósito de Dios, le digo así, Salomón, su hijo, digo, anímate. Mire cómo le digo David, anímate, hijo. Y cuando uno le va a decir a cuando uno ve a un hijo que está desanimado. Ahora, Salomón tenía muchas razones de estar desanimado. Ahora, ¿cuál es el contexto? El contexto es que David ya está terminando su edad y él le va a pasar la posta a su hijo. Y David es un hombre impresionante, es un guerrero. David es un hombre de un carisma impresionante, es un adorador, es un músico, es un hombre con unas cualidades. Y el que lo va a suceder a él es Salomón. Salomón no sabe qué es matar un Goliat. Salomón no sabe qué es traer 200 prepucios de filisteos. Salomón no sabe qué es vivir en cuevas y salir victorioso. Salomón no sabe qué es tener 400 líderes endeudados, amargados y transformarlos en 400 valientes. Salomón no sabe nada de eso. Y claro, ¿quién no se va a desanimar cuando le van a entregar semejante responsabilidad a uno? Y uno dice, yo no soy igual a mi papá. Es que mi papá es otra cosa. ¿Sabe qué le dijo David? Le dijo, no te preocupes, hijo. Lo que yo pasé, lo pasé por el plan de Dios. Pero Dios tiene otros planes contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué le dijo David? Anímate. Y eso sí, anímate y esfuérzate. En otras palabras, toma fuerza. Y le dice, y manos a la obra. ¿Cuál era el proyecto? Hacer el templo para Dios. Un templo que según los investigadores, hasta ni las torres de Dubái tienen los recursos y las riquezas que le tocó construir a Salomón. Y David, cierto, le dice a su hijo, hijo, Dios te escogió a ti para hacer ese proyecto, no me escogió a mí. Dios me escogió a mí para hacer caer Goliats. Dios me escogió a mí para derrotar filisteos. Dios me escogió a mí para tener victoria en cuevas. Dios me escogió a mí para todo eso. Pero a ti Dios te escogió para que le levantes un templo, una casa espiritual donde la gloria de Dios habite. Y ese es tu llamado. Por eso anímate, esfuérzate, manos a la obra, hijo. Y le dice la razón: no temas ni desmayes, porque el Señor Dios, mi Dios. Qué lindo es. ¿Cuántos dicen amén? Te está diciendo, mi Dios, el Dios que también me dio victoria sobre Goliat, mi Dios que me dio victoria sobre los filisteos, mi Dios que me dio victoria sobre las cuevas y los desiertos, mi Dios que me llevó a ser rey, también es tu Dios y te va a ayudar a ti a cumplir el llamado que tienes en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? El Señor tu Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Esa paternidad que vemos ahí es la que necesitamos desarrollar en nuestra casa. Nuestros hijos no van a salir buenos para todo, pero van a salir buenos para algo. Y ahí es donde debemos enfocarnos. ¿Sí? Alguien me decía, ay, yo veo que de pronto las danzas de la iglesia, si Dios te llamó a hacer las danzas para Dios y ese es tu llamado, tienes que animarte a hacerlo lo mejor posible para agradar a Dios. Pastor, yo no sé predicar, yo no sé administrar, yo no sé comunicar, yo no sé, listo. Pero para algo tienes que ser bueno. ¿Sí? Yo conocí un hermano que en la iglesia en Cali, que ese hermano era hermano usado por Dios para recibir a la gente en la iglesia. Ese hermano no predicaba bien, era hasta tartamudo. El hermano no tenía estudios, no tenía preparación académica. Pero ese hermano, cuando los hermanos llegaban a la iglesia y sentían la mano de él y sentían el abrazo,
ya la gente sentía la paternidad de Dios dentro de la iglesia. ¿Cuál es tu llamado? Dios te anima. Dios no está interesado en los superdotados solamente. Dios no está interesado. Dios está interesado en que tú sepas dar un abrazo amoroso. Si Dios te va a usar para dar abrazos amorosos, anímate. Ese es tu llamado. De esa manera vas a agradar a Dios. De esa manera vas a bendecir la iglesia. Anímate. No te desanimes por lo que no hay en ti. Anímate por lo que ya Dios puso en ti. Porque esta es la manera entonces correcta de ejercer la paternidad. La última. Vamos 3. Otra forma en que se provoca ira a los hijos: la adultización. ¿La qué? Me tocó que, no crea que yo también fui el primero en revisar este término. Quería pasar un videito para que lo explicaran, pero no lo mandé, ¿no? En el video explican qué es la adultización. ¿Qué es la adultización? La adultización provoca ira a nuestros hijos. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué significa eso? Oído, no dejar que los niños crezcan a un ritmo normal. En otras palabras, cuando los padres o los líderes comienzan entonces a querer que personas se salten etapas, los quieren adultizar o los quieren, ¿cierto?, volver adultos antes de tiempo. ¿Me están oyendo? Volver adultos quieren prematurizar, también es otra palabra. La precocidad es otra palabra. Un niño precoz es aquel que se está adelantando en sus etapas. Y eso, los padres que ejercen esa influencia de que sus hijos, ¿cierto?, comiencen a saltarse etapas, eso los va a llevar a una vida amargada, resentida, porque no van a lograr disfrutar cada una de las etapas de su vida. Mire lo que dice este comentario: regañarles de forma innecesaria por actuar de manera infantil. Cuando un papá y una mamá regañan continuamente a sus hijos por el comportamiento infantil de sus hijos. Oiga esto: a pesar de que ello es normal. ¿Usted cómo no va a dejar a un niño de 0 a 7 años que actúe como un niño infantil? Que corra, que grite, que haga cosas infantiles. Nosotros no podemos impedir eso, es una etapa. Ahora, eso no quiere decir que no podamos ir corrigiendo otras actitudes, claro que sí. Pero su infancia tenemos que respetarla y, por el contrario, canalizarla para que sea un niño feliz. ¿Sabe qué más dice esto? Que cuando una persona regaña así, no contribuye a su madurez, sino a impedir la superación de sus actitudes infantiles. Mire, otra vez nuestro Padre Celestial. Una de las cosas que más impaciencia le da a uno es uno querer hacer cosas de adulto. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero las niñas chiquitas, desde pequeñitas se ponen los tacones de la mamá, ¿no? Se ponen, ay, los tacones, y andan ahí todas, y utilizan los coloretes. ¿Qué están diciendo ellas? Quiero ser como mi mamá, quiero ser adulta. Los hombres queremos coger las herramientas del papá, queremos coger, ¿cierto?, el carro de papá. ¿Cuándo será que me van a soltar el carro? ¿Cuándo será que me van a soltar la moto? ¿Cuándo será? O sea, queremos cosas de adultos. Ese es. Oído esto, los padres somos llamados a saber en qué momento un hijo está preparado para soltarle las cosas de adulto. Dios es así.
Él es nuestro Padre y Él sabe en qué etapa vamos nosotros. ¿Qué etapa emocional? ¿Qué etapa mental? Él sabe más que nosotros. Yo hay veces le he dicho: Señor, por favor, suéltame. Sí, un avivamiento en esta ciudad, este departamento. Quiero tener 7 cultos el domingo. Esas son cosas mayores. Y yo lo anhelo. Y el Señor me dice: estoy trabajando en ti todavía. Estoy trabajando en el liderazgo de la iglesia. Estoy trabajando en los esposos. Estoy trabajando en los papás. Porque para mí primero es la familia, y desde la familia se originan los buenos ministerios. ¿Cuántos me dicen amén? Y el Señor me tiene ahí en esa paciencia, hermano. Y yo ya quiero que me suelten. Y Dios me ha invitado a mí, me han llevado a mí. Yo he estado en iglesias donde se predica 5 veces el domingo, y yo las 5 veces lo predico y le digo: Señor, ¿sí ve que yo ya estoy listo? Así le digo yo al Señor: yo estoy listo para 5 cultos, Señor. Y yo digo: no, tú crees estar listo, pero no lo estás. Y hay veces eso lo decís: Señor, tú sabes más que yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué sucede aquí? En la adultización es eso, que vivimos en una cultura, hermano, donde la etapa de la infancia cada vez se vuelve más corta. Le cortamos los años infantiles. Y oído a esto, ese fenómeno se está metiendo en la iglesia. Ese fenómeno se está metiendo en la iglesia. Y eso está afectando espiritual y emocionalmente a las personas de la iglesia. ¿En qué sentido, pastor? Primera de Juan capítulo 2. Mire lo que el Señor dice en su palabra. El apóstol, ahora Juan, habla de 3 etapas de crecimiento que hay en una iglesia. Y habla de la siguiente forma: os escribo a vosotros, padres. A los padres Dios les escribe algo, les manda algo y espera de ellos algo, porque ya son padres. ¿Cuántos dicen amén? Les dice: padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ahora hay una etapa también de la iglesia y dice: os escribo a vosotros, jóvenes. Y no solamente está hablando de los jóvenes cronológicamente, sino de los jóvenes en edad espiritual. Le habla a los jóvenes. ¿Y qué le dice a los jóvenes? Porque habéis vencido al maligno. En otras palabras, tu edad espiritual en juventud está enmarcada para que tengas victoria, discernimiento espiritual, y no dejes ganar ventaja de Satanás en tu vida. Esa es una etapa. Pero también le dice: os escribo a vosotros, hijitos. Otra etapa espiritual. Porque habéis conocido ¿a quién? Al Padre. En ese solo texto hay teología. A los padres Dios nos manda a conocerlo más a Él. A los hijos, a los jóvenes, los manda a hacer más guerra espiritual. Y a los hijitos les manda a profundizar la paternidad de Dios en su vida. Porque si tú espiritualmente en tu primera etapa no conoces bien a Dios como tu Padre, te vas a lamentar en el resto de tu etapa de juventud, o en la etapa de padre espiritual te vas a lamentar, porque no vas a saber qué hacer, no vas a saber cómo reflejar esa paternidad. ¿Estamos aquí? Entonces en la iglesia hay 3 etapas espirituales, y Dios va a tratar a los hijitos o a los bebés o a los infantes espirituales de una forma, a los jóvenes espirituales de otra, y a los padres espirituales. ¿Quiénes son los padres? Los líderes. Nos va a tratar de otra forma. Va a decir: ojo, que el trato con ustedes es diferente. ¿Por qué? Por el desarrollo y el crecimiento que han tenido. Eso mismo quiere Dios que nosotros lo extendamos en nuestra familia. Deja a los niños ser niños. Jesús decía así: deja a los niños venir a mí, no se lo impidáis. En la etapa que ellos están, déjenlos. Déjenlos que jueguen, déjenlos que gritan, déjenlos que disfruten. Eso sí, cuando entremos a la otra parte de la disciplina y la amonestación del Señor, usted va a tener también herramientas ahí. Pero déjenlos crecer.
encontramos niños de 5 años que ya, mire lo que dice de Jesús, el ejemplo máximo de hijo. Un hijo que de donde su papá adoptivo José y María, mire lo que dice, hablando de Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría, y la gracia de Dios era sobre. Uno se pone a pensar en Jesús y dice, ¿por qué José y María no levantaron a Jesús como el niño predicador? Hoy en día que está de moda los niños predicadores, ¿no? ¿Por qué Jesús, si no tenía la naturaleza pecaminosa que tenemos todos nosotros, que tenía la plenitud de Dios en su vida aún siendo un niño, por qué José y María no lo lanzaron desde temprana edad y le dijeron, mire, usted es el Hijo de Dios, manifiéstese como el Hijo de Dios, predique la palabra como el Hijo de Dios, adore a Dios, cante a Dios? José y María jamás le pidieron un milagro a Jesús siendo pequeño. ¿Sabe por qué? Por eso yo le pido a Dios que Dios nos dé la sabiduría que tenía José y María para criar a sus hijos. Porque Jesús tenía todo, hermano, todas las cualidades para pasarse las etapas de su niñez. Una sola vez a los 12 años. Dice la palabra de Dios, porque ahí está en el contexto, que fueron a la fiesta a los 12 años y Jesús, por inspiración de Dios, fue y habló con los escribas y los maestros de su tiempo un rato. Y se acuerda que se quedó en Jerusalén. Los papás se devolvieron sin él cuando llegaron acá. ¡Ay! Se nos quedó el niño. Y lo buscaron 3 días y lo encontraron. Y Jesús, ¿cuál fue la respuesta? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Eso era un síntoma del llamado de Jesús. Pero no dice que Jesús empezó a los 12. Daba síntomas, daba expresiones de lo que Dios le iba a llamar a hacer. Sí, pero todavía no estaba listo. Todavía no estaba ¿qué? Listo. Jesús se sometió a sus padres. El versículo dice la palabra 51, por favor. El 51 dice la palabra de Dios que después de ese escenario, dice la escritura, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estuvo sujeto. ¿Estuvo qué? Jesús, después de su expresión espiritual que tuvo a los 12 años, luego se sometió otra vez a la autoridad de sus padres. Y dice que se sujetó a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Mire que qué sabiduría en José y María de no soltar a Jesús inmediatamente a cosas que él todavía no estaba preparado, a pesar de ser el Hijo de Dios. ¿A los cuántos años salió Jesús para ser un ministro? 30 años. Yo hay veces digo, hermano, ¿cómo se le ocurre a Jesús haber esperado tanto? ¿Sí o no? 30 años. Ahora, espérese un momento, recuerde que Jesús 30 años, y a pesar de tener 30 años, en él estaba la plenitud de Dios, en él no estaba la naturaleza pecaminosa, o sea que él no necesitaba formación como usted y yo. Puede ser que nosotros no necesitemos a los 30 años, sino un poquito más para manifestar lo que Dios sí quiere que manifestemos, porque con nosotros Dios tiene que trabajar con una naturaleza que pecaminosa. Y tenemos que ser más pacientes. No podemos ¿cómo dije yo ahí en esa palabra? Es que es nueva para mí. Adultizar. No podemos generar esas gestiones prematuras que más adelante nos puedan llegar a perjudicar. Y que el Jesús que vemos en la Biblia nos ayuda a desarrollar la paciencia y el momento oportuno para hacer cosas de adulto como Él quiere que las hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Y eso mismo lo extendamos a nuestros hijos. Yo por eso hay veces le digo, llevemos con calma. ¿Sí? Llevemos con calma a nuestros hijos. Tampoco que se queden atrasados, pero tampoco llevarlos a ser precoces, porque más adelante eso genera resentimiento, impaciencia, enojo, irritación, y Dios nos llamó a proteger a nuestros hijos.
Dele un aplauso al Señor y coloquémonos de pie, amén. Vamos 4. Páseme la siguiente solamente por mirar así rapidito. La siguiente que vamos a explicar son el amor condicionado, es una forma de provocar a ira. Sobreprotección es otra forma de generar ira. Maltrato es otra forma de generar ira. Y el último es menosprecio, otra forma de provocar a ira a los hijos. Esas las vamos a ver en el próximo, si Dios quiere. Por ahora, con lo que Dios nos ha hablado, ¿qué es lo que Dios quiere con esto? ¿Cuál es la intención? Primero, sanarnos a nosotros de conceptos errados de paternidad. Todos venimos de un contexto familiar, nuestros padres hicieron lo mejor, nuestros padres se exigieron al máximo para educarnos, para criarnos, pero no obstante, por no tener el diseño de Dios, la revelación del diseño de Dios, puede ser que en algún momento de la historia se soltó una granada, tuvo alto impacto, tenemos todavía heridas y manifestación en nuestra alma, en nuestras emociones, que dañan nuestra personalidad, y que Dios quiere sanar y restaurar eso para que nosotros podamos ser el reflejo de un Padre que es bueno, no solamente para disfrutarlo nosotros como hijos, sino también para que lo extendamos a nuestra familia y para que eso se deje ver en la iglesia del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde tú estás, vamos a orar al Señor con una canción. Hay una canción que yo pedí. Quiero que la escuchen. ¿Por qué esa canción, pastor? En estos días me entrevistaba con alguien y decía: hay personas que quieren ganarse el amor de Dios. El amor de Dios no se puede ganar. Dios ya nos ama. Dios no colocó reglas para ganarnos el amor. A pesar de todo lo que nosotros somos y como somos, ya Dios nos ama. Entonces, ¿dónde está la resistencia? ¿Dónde está la oposición? ¿Saben dónde está? En nuestro propio corazón. Por una mala paternidad nos elaboramos conceptos errados de Dios, y Dios nos quiere liberar de eso para que disfrutemos más de su paternidad. Dios me ama tal y cual como yo soy. Yo no necesito ser más ungido para que Dios me ame. Yo no necesito predicar mejor para que Dios me ame. Yo no necesito ganar más almas para que Dios me ame. Yo no necesito predicar de 7 a 10 de la noche para que Dios me ame. Dios me amó con un amor eterno, a pesar de todas mis debilidades y mis fragilidades. Y el llamado para la iglesia es eso: disfruta de la paternidad de Dios. Eso es lo más importante, porque eso es lo que te trae fortaleza para el diario vivir, te trae identidad y te trae propósito en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice esta canción, por favor. A pesar de mi fragilidad, me amas, hija, y en mi debilidad, en tus brazos me sostienes. No puedo dejar de amarte. No puedo dejar de llamarte papá, papá, como te amo. Eres mi necesidad. Papá, papá, como te amo. Eres mi felicidad. ¿Cuántos pueden unirse a esa canción?
Vamos a tener intimidad y adoración con nuestro Padre mientras el Espíritu Santo va a tocar tu corazón para sanar lo que haya que sanar. Una vez más, cantémoslo desde el inicio. A pesar de mi fragilidad, A pesar de nuestra fragilidad, me llamas hijo. nos llamas hijos, hijas. Y en mi debilidad, Y en nuestra debilidad, en tus brazos me sostienes. en sus brazos nuestro Padre nos sostiene. No puedo dejar de amarte. No podemos dejar de amarle. No No podemos dejar de llamarle. Papá. Vamos, levanta tu voz, hijo de Dios, hija de Dios. Dile a Dios, papá. Llama a Dios, papá. Eres el hijo. Eres la hija de Dios. Dile, papá. Eres mi mayor necesidad. Tú eres, Señor. Eres mi felicidad, Papá, eres mi mayor felicidad. Tú lo sabes bien. Eres mi necesidad, papá, papá, como te Nadie puede llamar a Dios papá si no es por el Espíritu Santo. eres mi El Espíritu Santo está aquí para enseñarte a tener una comunión, para liberarnos de falsos conceptos de paternidad de Dios y también para sanarnos. Ahí donde tú estás, deja que el Espíritu Santo abra tu corazón. Todavía hay esquirlas en tu corazón que necesitan ser sacadas, extraídas. Dios no tiene hijos favoritos. Dios no tiene hijos preferidos. Hay alguien aquí que tal vez no lo haya declarado, pero has visto y te has comparado con otros. Y has visto tal vez de que Dios ha beneficiado a alguno de tus hermanos en Cristo, a alguno de tus hermanas. Y de pronto se te ha venido a la mente, ¿qué será? ¿Por qué el favor de Dios está en ellos? No, Dios no tiene hijos favoritos. Dios no tiene hijos preferidos. Dios viene para decirte, la misma sangre que derramé por Él, la derramé por ti. El mismo precio que pagué por Él, lo pagué por ti. La misma cruz que sufrí por Él, la sufrí por ti. La misma muerte que padecí por Él, lo padecí por ti. No puedo tener hijos favoritos, dice Dios. No puedo tener hijos preferidos. Porque por cada uno, y si hubiese sido uno solo, hubiese venido por Él y me hubiera entregado solo por Él, para que tú regresaras a la comunión con el Padre Celestial. El mismo Espíritu Santo que está en ellos, con los que te comparas, es el mismo Espíritu Santo que yo deposité en ti, en tu corazón. El mismo Espíritu Santo y el mismo poder que hay en todos mis hijos habita en ti, hija. Habita en ti, hijo. No di otra sangre de menor valor por ti. No di un espíritu de menor valor a ti. No. El mismo valor. La misma sangre valiosa por Él fue por ti. El mismo Espíritu Santo, valioso, hermoso, poderoso, que le doy a uno, le doy a otro. Ahí donde tú estás, padre, madre, si el Espíritu Santo te ha convencido tal vez de que en algún momento de la historia de tus hijos hubo una preferencia, es el momento de anular espiritualmente esos efectos. Ahí donde tú estás como padre, como madre, dile: Señor, te pedimos perdón
si en algún momento ejercimos favoritismo en nuestros hijos y por ello hemos afectado su personalidad, te pedimos perdón, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que la sangre de Cristo nos limpie y pedimos que la sangre de Cristo también limpie y libere a nuestros hijos de todo efecto de favoritismo y de preferencia en sus vidas en este día. Los declaramos libres por la sangre de Jesús de los efectos dañinos, de los efectos inestables, de los efectos ahora mismo de resentimiento, de amargura y de enojo. Ahora mismo los proclamamos libres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú que creciste tal vez en un ambiente viendo favoritismo en tu casa y que en silencio sufriste esa preferencia que hicieron por algún hermano o hermana, ábrele tu corazón al Señor. Deja que el Espíritu Santo de Dios venga a quitar ese faltante, a quitar también y a sanar esa herida, porque son heridas silenciosas que se van desarrollando con el tiempo. El Espíritu Santo de Dios entra en tu corazón y le dice, ahí donde tú estás, dile: Señor, en este día perdono a mis padres. Vamos, hijos, perdona a tu padre, a tu madre. Perdono a mi papá, a mi mamá, que prefirió más a mis hermanos, que bendigo más a mis hermanos, que le dio mejores cosas a mis hermanos. En este día los perdono por el favoritismo que tuvieron en mi casa. Perdono su menosprecio, perdono la falta de valor en mi vida. Diga ahora: en el nombre de Jesús, en este día los perdono a ellos por su favoritismo y por su preferencia. En el nombre de Jesús bendigo a mis padres. Los bendigo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está haciendo algo en esta mañana. Deja que el amor sanador del Padre llegue hasta lo profundo de tu corazón. Una vez más esta frase de parte de Dios para ti. Sobre ti. Vamos, iglesia, vamos. Levanta tu voz. Es por tu sanidad, es por tu libertad. Vamos, decláralo, levántalo, hombre de Dios, mujer de Dios, levanta tu voz, adóralo. Clama a Él. Por el Espíritu Santo clama. Declárale tu amor a tu Padre por tu sanidad, por tu libertad, por tu restauración. Adóralo. Mientras lo adoras hay sanidad. Mientras lo adoras hay libertad. Mientras lo adoras hay restauración. Oh, aleluya. Levanta tus manos, dale gracias al Señor. Su Espíritu está contigo y quiere trabajar más. El favoritismo se va fuera en el nombre de Jesús de cada familia. En el nombre de Jesús. Tú estás allí y el Padre Celestial que está aquí contigo está para animarte. Estás pasando por un desgaste. Estás pasando por temores. Aquí está Dios para ti como Padre, para decirte: no temas, no desmayes. Yo soy tu Dios que te sostiene con tu mano derecha. Yo soy el que te sostengo en mis brazos. No hay absolutamente nada que me haya dado mi Padre en mis manos
que alguien lo haya podido arrebatar y sacar de ellas. Y tú estás en mis manos. Tu hogar está en mis manos. Tu presente, tu futuro está en mis manos. Así te dice tu Padre. No temas, no desmayes. Cobra aliento en esta hora por el Espíritu que sopla en ti. Recibe ánimo, recibe aliento para seguir adelante en el llamado que Dios te ha hecho, en la función que Dios te ha puesto, en la posición que Dios te ha dado. Recibe ánimo, hijo. Recibe ánimo, hija. No te quedará grande, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo, no te abandonaré, no te dejaré hasta que acabe la obra que prometí hacer en ti y a través de ti. Shota rama kanda rama shete rebe. Sherebekia shete rebe. Se va todo desánimo. Se va todo desaliento en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. En esta hora proclamamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayuda a disfrutar de cada etapa espiritual que tú nos llevas. La etapa como hijitos, la etapa como jóvenes espirituales, la etapa como padres. Señor, en esta hora yo oro por todos los nuevos creyentes, por todos los creyentes que están en bajo desarrollo, por todos los líderes que son padres espirituales. Señor, que disfrutemos de la etapa en la que vamos, que sintamos el privilegio de tener un Padre como tú, que toda carga, que toda opresión se vaya, toda hiperexigencia que haya sido puesta por nosotros mismos, que haya sido puesta por un mal concepto paternal, que ha sido puesta por el diablo, se deshace toda opresión, se deshace en el nombre de Jesús todo cansancio, se deshace todo desgaste en el nombre de Jesús, espiritual, emocional, mental y físico. Por el poder de la palabra hay libertad en los hijos de Dios, hay libertad en las hijas de Dios, en el nombre de Jesús. En esta hora toda presión dañina se desvanece de tu mente, de tu alma. Se desvanece toda presión dañina que esté causando mortal angustia. En el nombre de Jesús se deshace, se destruye. Eres libre. Así dice tu Padre, eres libre en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos y dile: papá. Vamos, dile: papá. Cuánto te amo. Eres mi necesidad. Eres mi mayor necesidad. Papá. Papá celestial. Cómo te amo. Eres mi mayor felicidad. Oh, papá. Papá celestial. Gracias por estar conmigo. Gracias, papá, por darme el poder de ser tu hijo, por ayudarme a disfrutar el ser tu hijo. Levántale un fuerte aplauso al Padre Celestial. Toda la gloria es de Él, toda la honra es de Él, toda la alabanza es de Él. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?